La Constitución Política de la Monarquía Española fue emitida el 19 de marzo de 1812. En la Nueva España, el virrey Francisco Javier Venegas de Saavedra juró la Constitución el 30 de septiembre de ese año. La Constitución Política de la Monarquía Española se divide en 10 títulos, integrados por 384 artículos. La gran aportación de la Constitución de Cádiz es que arraigó en la conciencia jurídica mexicana el principio de la soberanía popular, al radicar el poder supremo del Estado en el pueblo y consagrar que la soberanía reside esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. De igual manera, se estableció que el gobierno es el medio que tiene el Estado para realizar el bien común. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen, aspectos permanentes en nuestra propia visión como país independiente. El 22 de octubre de 1814, en Apatzingán, se promulgó la Constitución propiamente dicha, emitida entonces en la Nueva España. Se llamó Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocida como la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán consta de 2 apartados y 242 artículos. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana es el cimiento sobre el que se han definido los principios identificables como permanentes y característicos del constitucionalismo en nuestro país, tales como la independencia, las libertades y derechos individuales, el gobierno republicano y la soberanía. El primer imperio mexicano, que inició formalmente con el Acta de Independencia en 1821 y concluyó con la caída del emperador Agustín de Iturbide en marzo de 1823, contó con un documento normativo supremo hasta febrero de 1823, llamado el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, el cual abolió a su vez a la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, como la Constitución de Imperio, y convalidaba la modificación de abril de 1822 a los Tratados de Córdoba en cuanto a la entrega del trono mexicano a un príncipe no europeo. El Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano consta de 100 artículos. El primer Congreso había acordado el 21 de mayo de 1823 que la forma de gobierno sería una república representativa, popular y federal, lo que dio lugar, en noviembre, a la presentación del proyecto del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, aprobada el 31 de enero de 1824, cuyo papel en nuestra historia constitucional es fundamental. En ella, expresamente se señala que los estados de la Federación son independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque su administración y gobierno interior. De igual manera, se adopta el régimen republicano y representativo popular. Cabe destacar que el documento ya contiene garantías individuales, desde la referencia general a la protección por leyes sabias y justas de los derechos del hombre, hasta otras específicas como la manifestación de las ideas, el debido proceso legal, la libertad de imprenta y como la ilustración y prosperidad general. El acta se compone por 36 artículos, divididos en 9 partes. El Congreso Constituyente discutió y elaboró la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, de abril a octubre de 1824, sancionándose el texto definitivo el día 4 de octubre en ese año, y publicada el día 5. Prevaleció en ella la postura favorable al federalismo, y consagró el Pacto Federal estableciendo la división de poderes. Por otra parte, garantizaron el carácter soberano al fijarse expresamente que la forma de gobierno y la división de los poderes supremos de la Federación y de los Estados jamás se podrán reformar. Por otra parte, en la propia Constitución se dispuso que pudiera ser reformada hasta 1830, y eso solo ciertos artículos, con el objetivo de permitir el asentamiento institucional y la consolidación de las prácticas constitucionales, dejando pasar 3 periodos legislativos y un periodo presidencial a partir del inicio de la vigencia de la Constitución, facilitando la identificación de aspectos susceptibles de consideración, ajustes o una eventual sustitución. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 está integrada por 171 artículos, divididos en 7 títulos. 1.
de la nación mexicana, su territorio y religión. 2. De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división de su poder supremo. 3. Del poder legislativo. 4. Del supremo poder ejecutivo de la Federación. 5. Del poder judicial de la Federación. 6. De los estados de la Federación. Y 7. De la observancia, interpretación y reforma de la Constitución y acta constitutiva. Las bases orgánicas dan el contexto jurídico para la Segunda República Centralista. Su origen está en el alzamiento del general Manuel Paredes, en 1841, para reformar las 7 leyes constitucionales, que concluyó con la renuncia del presidente Anastasio Bustamante. Mediante estas bases, fue instituida la Segunda República Centralista, que anulaba el supremo poder conservador creado por las 7 leyes, y otorgaba mayores facultades al Ejecutivo, dándole un poder prácticamente dictatorial. Este ordenamiento fue expedido el 12 de junio de 1843 y publicado el día 14. Con él, se mantiene como forma de gobierno la República representativa y popular. Al igual que las leyes constitucionales, incluyen los derechos y obligaciones de los mexicanos y agregan los de los ciudadanos mexicanos, proscribe la esclavitud y establece un poder electoral, con un mecanismo de elecciones indirectas. El documento se compone por 202 artículos, divididos en 11 títulos. Por ley, el 10 de febrero de 1847, el Congreso aprobó restablecer la Constitución Federal de 1824. Otero propuso añadirle un acta de reformas a su famoso voto particular. El Congreso aprobó la propuesta de Otero, el 8 de mayo de ese año, como acta constitutiva y de reformas, jurada el día 21, ya con el general López de Santa Anna como presidente de la República. Se emitieron leyes sobre elecciones de los poderes legislativo y ejecutivo, de los supremos poderes y de los ayuntamientos, y unas bases para la elección del presidente de la República y los senadores. El acta constitutiva y de reformas, documento de primera importancia en nuestra historia jurídica, por contener por primera vez con carácter constitucional las bases del amparo. El acta constitutiva y de reformas está integrada por 2 partes. La primera corresponde al decreto del Soberano Congreso Extraordinario Constituyente por el que restablece la Federación y el carácter independiente y soberano de los estados que la componen, y la segunda al acta de reformas con 30 artículos. El texto final de la nueva Constitución, denominada Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado y jurado por el Congreso Constituyente y por el presidente Comonfort el 5 de febrero de 1857 y publicada por bando solemne el 11 de marzo del mismo año. Por disposición de su artículo transitorio, comenzaría su vigencia a partir del 16 de septiembre del mismo año, con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los supremos poderes federales y de los estados, con el fin de posibilitar el establecimiento de la primera legislatura constitucional. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos contiene 128 artículos divididos en 8 títulos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conforma la del 5 de febrero de 1857, como se le denominó oficialmente, se promulgó el 5 de febrero de 1917. Fue publicada el mismo día y entró en vigor el 1 de mayo de ese año. Consta desde su versión original de 136 artículos divididos en 9 títulos y 19 artículos transitorios. Es la Constitución General de la República vigente en México y ha sido reformada entre 1921 y septiembre del 2008 en 464 ocasiones en su articulado y 4 veces en sus artículos transitorios, lo que refleja la plena convicción de la sociedad mexicana de mantenerla como su norma jurídica fundamental y suprema rectora de nuestra vida nacional, fuente de legitimidad de las instituciones y de las leyes que emanan de ella. El dinamismo del orden jurídico nacional fundado en la Constitución de 1917 nos arraiga como una sociedad plural e incluyente, con firmes perspectivas de consolidación democrática frente a los retos que nos plantea el siglo XXI y sus entornos nacional e internacional.